punto estuvieron las tropas del Afrika Korps de tomar el Egipto británico. Muchos países se sumaron al eje establecido entre Berlín, Roma y Tokio. Fue el caso de Rumanía. Los rumanos dejaron sobre el campo de batalla 200.000 muertos, buena parte de ellos en Stalingrado. También los húngaros. Se confirmó la guerra partisana. Ahí estaban los guerrilleros de Tito, los yugoslavos de Tito, que pagaron también con muchísimas vidas, más de 1.600.000 muertos en Yugoslavia, pero aquellos partisanos se lo pusieron muy difícil a las tropas de la Wehrmacht. Esas grandes operaciones de Noruega, Holanda, Bélgica, antes de la guerra, Austria y Checoslovaquia, después Francia, con una auténtica hecatombe para los ejércitos franceses y británicos en Dunkerque en 1940. Más de 350.000 soldados tuvieron que ser embarcados a toda prisa, dicen incluso con la aquiescencia de los alemanes en previsión de un hipotético acuerdo de paz. Momentos de auténtica asfixia y ansiedad para el Reino Unido, la batalla de Inglaterra, donde el radar se convirtió en el auténtico defensor, en el auténtico escudo protector de las islas británicas. La Luftwaffe de Hermann Göring fue incapaz de sojuzgar el ánimo británico. Winston Churchill elaboró una de sus famosas frases: sangre, sudor y lágrimas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Los apenas 700 cazas Spitfire y Hurricane de los británicos fueron absolutamente letales para los bombarderos alemanes. Más de 5.000 aviones alemanes se emplearon en la batalla de Inglaterra. Y nombres que se hicieron terriblemente populares, como Heinkel 111, como Messerschmitt Bf 109, como los bombarderos en picado Stuka, los Ju-87. Hubo también episodios muy popularizados, muy aclamados por los británicos, por los estadounidenses. Episodios, por ejemplo, como el Bismarck, el potente acorazado alemán que tenía un gemelo, el Tirpitz. El Bismarck, en su primer y único viaje, logró hundir al Hood, al orgullo de la Armada británica. El Bismarck finalmente también fue hundido. La verdad es que no fue la guerra de los acorazados. Fue la guerra de los portaaviones, por ejemplo, en el Pacífico. Los dueños del mar fueron los portaaviones, los acorazados, el caso del Yamato, el mayor buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, el Yamato, el acorazado japonés, apenas pudo realizar buenos servicios y acabó en la batalla de Okinawa. Pero los británicos también sufrieron enormes pérdidas, y eso fue debido a las manadas de lobos. Las manadas de lobos no era otra cosa sino la reunión de diferentes submarinos en el Atlántico para provocar destrozos y el hundimiento de cientos, casi 3.000 barcos aliados fueron hundidos por los submarinos. El submarino alemán, los U-Boot, fueron desde luego un arma sumamente certera y mortífera. Se construyeron casi 1.000 submarinos de la clase U. 780 de ellos acabaron con sus hierros en el fondo de los océanos. Una tragedia para la Armada alemana. De los 40.000 marinos embarcados en los SUB, más de 20.000 sucumbieron. 780 murieron. Apenas al final de la guerra apenas había unas decenas de submarinos en activo. Fue la batalla más longeva de la Segunda Guerra Mundial, esta batalla del Atlántico. Lo cierto es que la armada alemana, la Kriegsmarine, perdió casi todos sus barcos en diferentes escaramuzas. Apenas pudo resolver ningún combate directo con los británicos, salvo este mencionado del Bismarck con el Hood. Y los británicos perdieron también muchas unidades navales, el propio Hood, el Príncipe de Gales, el Repulse. Bajas en uno y otro lado, millones de muertos. Los norteamericanos participaron de forma ya activa y decisiva desde el 7 de diciembre de 1941. El ataque japonés, perfectamente trazado por Yamamoto, por el gran general Yamamoto, a Pearl Harbor en ese 7 de diciembre, el día de la infamia, según declaró el presidente norteamericano,
Fue un ataque mortal de necesidad. 3 oleadas de cazas lanzados desde los portaaviones japoneses en aquel domingo 7 de diciembre provocaron más de 2000 muertos en la base hawaiana de Pearl Harbor y el hundimiento definitivo del Arizona, uno de los orgullos de la Armada norteamericana. Casualmente, vamos a decirlo así, casualmente, las perlitas de esa Armada norteamericana, los portaaviones, habían salido de puerto unos días antes para realizar unas supuestas maniobras. Estos portaaviones, de los que se llegaron a construir 32 a lo largo de toda la guerra, fueron, como digo, decisivos. Aún así, 12 de ellos fueron hundidos por los cazas o submarinos nipones. Lo de Japón fue todavía peor. Absolutamente toda la Armada Imperial japonesa fue a pique, hundida en diferentes batallas, en algunas humillantes, como en las Marianas. Y la verdad es que el esfuerzo bélico japonés, ya lo había pronosticado Yamamoto, solo tenemos recursos para aguantar 18 meses. Y resistieron, pues, 4 años, casi 4 años. Pero los estragos para el pueblo japonés fueron tremendos, con esas 2 bombas atómicas lanzadas el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, con miles de muertos que aún hoy se siguen produciendo. El horror de la energía atómica puesta al servicio de las armas, al servicio de la devastación, del desastre. Una Segunda Guerra Mundial donde hubo para todos, donde hubo batallas terribles como la de Stalingrado, la mayor batalla de toda la historia, donde más de 2 millones de hombres se enfrentaron, donde las bajas las pusieron los soviéticos y la derrota la puso el ejército alemán. Stalingrado fue el punto culminante en el frente del Este. Después llegaría la batalla de Kursk, la batalla más grande jamás celebrada entre blindados, en julio de 1943. Fue un intercambio de peones que siempre fue en detrimento de los alemanes. Ni siquiera sus poderosas máquinas bélicas, como los Tiger, como los Panzer MK4 o MK5, pudieron doblegar el empuje masivo de los T-34 soviéticos. A Stalin no le importaba perder hombres. De hecho, él mismo ordenó ejecutar 1 millón de sus soldados por considerarlos traidores y cobardes. A medida que los soviéticos liberaban campos de concentración en los que se encontraban soldados soviéticos, soldados rojos que habían sido capturados, pues a medida que se iba produciendo eso, las tropas declaraban traidores a estos liberados y les ponían en primera línea en el frente para que sucumbieran ante el ataque enemigo o para limpiar campos de minas estallando con ellas. A ese punto llegó el terror de este dictador cruel llamado Joseph Stalin, que dicen que fue capaz de acabar con más gente que los propios nazis. Como digo, casi 14 millones de soldados soviéticos, algo atroz, algo terrible, casi 14 millones de soldados soviéticos. Pero aquellas ofensivas masivas lanzadas por los mariscales, desde luego al final fueron lo más efectivo, lo más certero, y lo que consiguió doblegar el ánimo de uno de los mejores ejércitos del mundo, el alemán. Aquella ofensiva barbarroja de junio de 1941, desde luego, fue la clave del conflicto, sin duda alguna. Adolf Hitler subestimó al enemigo, pensó que aquello se podía resolver en pocas jornadas, que se podía hacer con el control del Cáucaso y de sus inmensos pozos petrolíferos tan necesarios para el devenir de la guerra, de los acontecimientos, y pensó que en pocas jornadas llegaría a Moscú. Pero en Moscú se encontraba alguien determinado a vencer y a luchar hasta la extenuación. Su nombre, Georgy Zhukov, el mejor general de toda la Segunda Guerra Mundial. Curtido en la etapa revolucionaria, héroe en Manchuria contra los japoneses, desde luego héroe en la defensa de Moscú, decisivo en Stalingrado y culminante en la batalla de Berlín. Berlín, en 1945, no era una pieza ambicionada por los aliados, por lo menos por los norteamericanos. Eisenhower pensaba que era mucho mejor avanzar hasta Dresden y provocar la ruptura, el colapso de los